¿cómo se llama? Solo nos vamos a centrar en estos 3 estudios, que uno de ellos es que vamos a abordar hoy es el estudio de mercado. El otro es el estudio técnico, que es un poco más largo que el estudio de mercado. Y finalmente vamos a obtener uno que es el estudio de impacto ambiental, que hoy en día es importante realizar un estudio de impacto ambiental porque si no, no te aprueban prácticamente ningún proyecto. Eso es su práctico, es algo que tiene que venir por ley y hay que desarrollar el estudio de impacto ambiental. Entonces, hoy nos vamos a abocar al estudio de mercado, ¿ok? El estudio de mercado, si ustedes revisan la planeación académica del curso, pues obviamente tiene que ver con que nosotros vamos a definir nuestro producto o servicio y dentro de eso tenemos que determinar la oferta, la demanda y los precios de nuestro producto. Porque en base a lo que hagamos en este estudio de mercado, pues obviamente nosotros vamos a responder si podemos contribuir y a qué precio podemos entrar a competir o a proveer un producto o un servicio en el mercado. Antes de comenzar, a mí me gustaría que me comentaran, creo que ya hemos comentado en alguna ocasión, cuál es la diferencia entre un producto o un servicio. ¿Quién quiere comentar o quién se acuerda de la diferencia entre un producto y un servicio? No te escucho bien, está fallando tu micrófono, no está bien conectado. Solo oigo ruido. No, Ricardo, te oigo con mucha interferencia. Creo que tu conexión está mala. Aquí te vuelve a conectar tu micrófono o algo, porque se oye mucha interferencia. No sé si tú lo escuchas bien, Jorge. No, lo mismo, no se escucha nada, solamente el sonido de la conexión. Eric, ¿quieres comentar algo con la diferencia entre un producto y un servicio? Pues sí, bueno, brevemente, el producto es algo que podemos obtener físicamente o virtualmente. Ahorita ha habido productos virtuales, ¿no? En Más cuestiones, que nada, lo virtual es la forma de comerciar un producto. ¿O a qué te refieres ok. con un producto virtual? Por ejemplo, el producto virtual podría ser un libro, un curso, a eso Ok, voy. ok. En cuestiones de Correcto, tienes servicios razón. es algo más personalizado, por ejemplo, que puede adaptarse según a la persona, al cliente, etcétera. La primera parte del producto está bien, es un producto tangible, ya sea real o virtual, pensando en los libros virtuales, estoy totalmente de acuerdo contigo, no lo pensaba yo en ese enfoque, por eso pedí aclararlo. Pero un servicio es algo que nosotros brindamos como individuos. No vendemos un bien tangible, un producto físicamente que existe, ya sea de manera natural o de manera virtual, sino es un servicio que nosotros brindamos a través de una asesoría o a través de algo que podamos nosotros proveer de nuestro conocimiento o mano de obra al mercado, en este caso, que está demandando un servicio de asesoría, un servicio de inseminación artificial, un servicio de análisis de suelos, etcétera, etcétera. Porque estamos brindando un servicio y no físicamente un producto que nos están comprando o la gente está adquiriendo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues nosotros prácticamente lo que necesitamos saber es, a fin de cuentas, cuál es el producto y servicio que nosotros estamos ofreciendo. Y nosotros tenemos que definirlo muy bien y para eso pues utilizamos un poco la clase anterior o la unidad anterior donde estaba la planeación estratégica. Pero el objetivo y en la misión y en la visión definíamos muy bien qué es lo que vamos a estar ofreciendo al mercado, como un producto o como un servicio. Me acuerdo haber discutido con algún equipo de ustedes que estaban entre la duda de que si iban a hacerlo, creo que era la producción de miel, o iban a brindar el servicio de asesoría a los productores de miel. Entonces, en este caso, si van a hacer la asesoría de proyectos, entonces están brindando un servicio y no un producto. Y había otros que iban a vender, no sé, tomate o chile habanero o algún producto en particular y ese es un producto. Independientemente de uno u otro, ambos casos necesitan un estudio de mercado. ¿Ok? Y ese estudio de mercado, pues simplemente lo tenemos que determinar a través de este objetivo. Déjenme subir un poco la pantalla para ver si se ve completa. Ok. Ahí estén.
El objetivo del mercado, como dice esto, es caracterizar el bien o servicio que vamos a proveer, determinando su capacidad y proyección en un periodo determinado llamado horizonte de tiempo. ¿Ok? Esto es simplemente lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a caracterizar el bien o servicio que estamos nosotros manejando, en qué mercado alcanza, y una vez que determinamos cuál es el mercado al cual lo vamos a enfocar, pues necesitamos determinar cuál es la capacidad de ese mercado y lo vamos a proyectar en un periodo de tiempo para saber cuánto es lo que tengo que producir o que simple y sencillamente dónde tengo yo que, dónde entro yo dentro de ese mercado que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, lo que necesitamos aquí es estimar o determinar la cantidad de producto que es posible vender. Cuando me refiero a producto, hablo de producto o servicio. En este caso es un bien o un servicio. El bien o el servicio es igual a un producto. ¿Ok? Entonces, el estudio de mercado consiste en estimar la cantidad del producto que puedo vender o puedo acomodar dentro del mercado, cuáles son las especificaciones de este producto y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar para que yo pueda después entrar al estudio financiero, que lo vamos a ver en la unidad 4, y saber si puedo entrar a competir con aquel producto que se encuentra ya en el mercado. Es muy difícil que hoy en día yo entre a un mercado cuyo producto no esté de alguna manera presente en el mercado. Lo que tengo que determinar es con qué cantidad de ese producto yo necesito producir para poder entrar al mercado a competir, qué especificaciones tiene que tener este producto y definitivamente cuál es el precio, no el precio que yo voy a poner para el producto, sino el precio que los consumidores van a pagar por este. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos estimar la demanda para que yo sepa cuáles son aquellos factores que están asociados a la viabilidad de producir. Si yo quiero producir tomates, pues necesito saber cuál es la demanda del tomate y dependiendo del mercado al cual yo vaya a querer participar. Si es un mercado local, si es un mercado nacional, etcétera. Si yo pretendo vender tomates al supermercado para que de esta manera les lleguen a los clientes, pues entonces yo tengo que primero determinar quién es mi potencial cliente para que yo pueda enfocarme en ese nicho de mercado y hacer un estudio de mercado relacionado con los supermercados y no con la gente que va a comprar el tomate al supermercado, porque en este caso mi cliente es el supermercado y el supermercado es el proveedor de los usuarios finales. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo no voy a hacer un estudio de mercado en la gente que va a los supers, porque yo no le voy a vender de manera directa a ellos, yo le voy a vender a los supermercados. Entonces sería muy ilógico que yo me ponga a entrevistar o que haga un estudio de mercado con las diferentes tecnologías que existen o las diferentes metodologías que existen para las personas que van al supermercado y mis clientes potenciales son los supermercados. Entonces, como primer paso, bueno, más bien como segundo paso, porque el primer paso tienen que definir cuál es el bien o producto que van a producir, pero eso ya lo tienen en su proyecto anterior, que es el que han venido trabajando a lo largo de la asignatura. Ahora lo que ustedes tienen que definir es simplemente cuál es el cliente potencial que ustedes van a producir, ¿correcto? Y entonces, una vez que yo tenga los resultados del estudio de mercado, me va a permitir a mí, con cierta aproximación, porque siempre hay un error, estamos hablando que es una estimación, no es una realidad, cuál va a ser la capacidad productiva que puede tener nuestro proyecto. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Sí, profe. ¿A qué se refiere o qué entienden ustedes cuando decimos aquí que los resultados del estudio de mercado nos van a fijar o nos van a definir cuál es mi capacidad productiva del proyecto? ¿Qué se entiende por esto? Lo pueden aplicar en alguno de los proyectos que ustedes ya tienen, el proyecto que están realizando. ¿Quién dice yo? Pues más que nada sería como
qué tan viable sería la implementación del proyecto, ¿no? Por un decir, No, si no tiene nada que ver. no estamos hablando de la viabilidad. Aquí, una vez que yo haga mi estudio de mercado, el estudio de mercado me va a decir cuál es mi capacidad productiva que puede tener el proyecto. ¿Qué se entiende por capacidad productiva? Si podemos abastecer a cierto mercado, ¿no? O si existe ese mercado que pretendemos llegar, ¿no? El mercado existe y tiene más relación con lo que estabas comentando anteriormente, si podemos proveer o no al mercado. Pero de alguna manera, el mercado siempre va a demandar el producto, ya sea que yo lo produzca alguien más. Cuando hablamos de capacidad productiva, estamos hablando de mi propia capacidad de producir de mi unidad de producción. ¿Quién lo puede poner en números como ejemplo? Pensemos en que el mercado está demandando jitomates. ¿Ok? Entonces el estudio de mercado me va a indicar cuánto qué cantidad de tomates se consumen en un mercado local, si fuera a nivel local, en qué épocas del año se consumen, cuál es la cantidad de que se consume, ¿ok? Entonces, sabiendo yo eso, voy a poder determinar mi capacidad productiva. ¿A qué se refiere con mi capacidad productiva? Es que dependiendo, por ejemplo, de las herramientas que tengas, por ejemplo, si para sembrar tomates tienes 2 hectáreas y sin embargo no tienes mucho personal, no tienes la capacidad de utilizar esas 2 hectáreas, es decir, puedo producir hasta 4,000 kilos de tomates, pero aunque tengo esa capacidad, no cuento con la infraestructura ni con el personal para hacerlo. Entonces tienes que saber exactamente cuánto tienes. O sea, cuánto es lo máximo que puedes producir para ofrecer al mercado. Correcto. Pero aquí lo que me indica el estudio de mercado es la capacidad productiva. El estudio de mercado me va a indicar que yo pueda producir, como bien estás comentando, a lo mejor yo puedo producir, yo voy a necesitar producir para entrar a ese mercado 20,000 toneladas. Pero mi capacidad productiva efectivamente va a estar limitada por superficie, por cuánta tierra dispongo, va a estar limitada por recursos económicos, de cuánto dinero dispongo para poder producir los tomates, va a estar limitada, como bien menciona Naraí, de la capacidad de mano de obra que yo tenga. Puedo tener 20,000 hectáreas, pero no tengo la gente para trabajarla, o no tengo el dinero para trabajarla, o no tengo los insumos para trabajarla, etcétera, etcétera. Entonces, aunque el estudio de mercados me determine mi máxima capacidad productiva, la realidad puede ser que esté muy lejos de esa capacidad productiva. Pero aquí lo importante es que el estudio de mercado me va a decir, yo debería de contribuir al mercado porque es lo que me está demandando de 20,000 toneladas. ¿Cuánto puedo producir? Sí, es otra historia. Y luego vamos a ver, dependiendo de lo que yo pueda producir, pues le tenemos que costear a ver si eso va a ser un negocio que sea rentable. ¿Ok? Puede ser que yo solo tenga 2 hectáreas, como mencionan. Esas 2 hectáreas las voy a poner a funcionar. No tengo ninguna limitante de dinero, de personal, de superficie, etcétera, etcétera. Pero con esas 2 hectáreas solo voy a contribuir con 100 toneladas. Pero esas toneladas van a tener un acceso al mercado. Y si es el precio del mercado está en buenas condiciones y me da números positivos, pues entonces yo voy a producir solo lo que mi capacidad productiva me permita. Pero si aún produciendo al máximo de mi capacidad productiva obtengo números rojos, pues no me interesa producir en ese mercado porque simplemente voy a perder dinero. ¿Sí se entiende? Entonces, sí es importante la capacidad productiva que tengamos en nuestra unidad. La capacidad productiva siempre va a estar limitada por algún factor, pero el estudio de mercados, los resultados, lo único que me va a decir es cuál es esa capacidad productiva que tendría yo o que podría yo producir, ¿correcto? No es la que produzco. ¿Qué debemos de tener por mercado? Mercado, hablamos de los compradores que comparten una necesidad de un producto o servicio que una empresa pueda satisfacer a este cliente. Y tenemos un mercado de consumo que generalmente es el personal o no comercial. Y luego tenemos un mercado empresarial que simplemente sirve para revender o transformar el producto. Y aquí el ejemplo tendría que ser en un momento dado un supermercado o que los clientes vayan de manera directa a obtener ese producto. Mientras más directamente se lo ofrezcamos nosotros al consumidor,
pues mejor nos va a ir porque nos quitamos un intermediario en el camino y por otro lado, pues podemos obtener un valor agregado al poder transformar nosotros mismos este producto y no necesariamente el empresarial, ¿ok? Yo puedo producir tomates, pero si el mercado del tomate está muy competitivo o el precio está muy malo, lo puedo transformar en salsas y vender salsas directamente al comercio y no al supermercado. Nada más que esa es otra historia porque es otro nivel de la organización. ¿Ok? Aquí simple y sencillamente es cómo se está dando el sistema de mercado hoy en día. Los proveedores, ¿ok? Somos prácticamente nosotros y le podemos vender a una empresa de manera directa o también los competidores pues van a tratar de venderle y generalmente independientemente de estos siempre aparece un intermediario en la compra de los bienes y servicios para llegar después al mercado final. Sobre todo en la parte de los productos. El servicio es muy difícil que entre algún intermediario. A veces sí ocurre. A veces ocurre que yo puedo brindar mis servicios de asesoría a un grupo de apicultores, pero me contrata una empresa consultora o me contrata alguna otra institución y por lo tanto esa empresa o esa institución aparece como un intermediario. Y un intermediario nos referimos no solamente a la persona de la cual yo hago una escala al llegar al mercado final, sino generalmente este intermediario se lleva una rebanada del pastel del precio de lo que yo estoy trabajando, de lo que yo estoy produciendo. Es un mal necesario. Hay quienes están a favor de los intermediarios, hay quienes están en contra de los intermediarios, pero desafortunadamente es simplemente lo que nosotros es un mal necesario porque no tenemos otra forma muchas veces de llegar al consumidor sino a través de estos intermediarios, ¿ok? Entonces, ¿a qué debe responder el estudio de mercado? Se deben hacer estas 5 preguntas principalmente. ¿Cuánto es la cantidad de lo que pueda yo vender, ya sea en producto o en servicio? ¿Ok? ¿Cuántas asesorías puedo yo brindar por día? ¿A cuántos productores puedo atender? Se refiere a cuánto se podría vender. ¿A qué precio voy a brindar ese servicio? Y este precio obviamente lo van a determinar 2 factores. Uno, el mercado, porque el mercado te va a poner el precio al cual la gente está comprando ese producto. Y otro, obviamente, tus costos de producción. Si mis costos de producción, mi costo de venta final está por arriba del precio del mercado, pues va a ser muy difícil que vayan a comprar mi producto. Entonces, por eso el estudio de mercado tiene que considerar la cantidad de lo que se podrá vender y el precio al cual se podrá vender. ¿Ok? El estudio de mercado también va a determinar las características del producto. ¿Qué características tiene que tener el producto para que yo pueda entrar a ese mercado? En términos de empaque, en términos de peso, si voy a producir paquetes de 100 gramos, de medio kilo, de 1 kilo, cuál es la forma de empaque, si es plástico y dónde lo voy a vender, a veces no se permite el plástico, si voy a utilizar material reciclable para hacerlo más ecológico y eso le va a dar un valor plus a mi producto, etcétera. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los canales de comercialización? Aquí se está refiriendo a cómo yo voy a dar a conocer, o más bien cómo le voy a hacer llegar a los consumidores mi producto. Y los canales de comercialización pueden ser de 1000 diversas formas. ¿Ok? ¿Cuál es el principal canal de comercialización hoy en día de la mayoría de los productos a nivel mundial? ¿De forma electrónica? Específicamente, ¿de quién estamos hablando? Por ejemplo, Amazon o Mercado Libre. Amazon sobre todo, ¿ok? Mercado Libre es otro, hay varios incluso. Entonces, los canales de comercio hoy en día, de forma electrónica, si estamos a través de Amazon, de Mercado Libre, nuestro potencial de clientes son mucho mejores, pero a veces no tengo los niveles de producción, entonces pues ni siquiera puedo entrar a ese canal de comercialización. Tengo que entrar a través de los proveedores, a través de los supermercados o bien directamente al cliente y eso lo determino en el estudio de mercado, ¿ok? Y obviamente también van a ser cuáles son los problemas de la comercialización. Son las 5 preguntas que me tengo que contestar, o más bien las 5 preguntas que me tengo que plantear, que son las que va a responder el estudio de mercado que voy a realizar. ¿Okay? Un inadecuado o un mal estudio de mercado lo que va a determinar es un mal volumen de ventas, un
precio erróneo del producto, que me va a llevar un cálculo incorrecto de la capacidad de producción y a una proyección de ingresos y egresos alejados de la realidad. Y aquí lo importante de la proyección de ingresos o egresos alejados de la realidad es que esto va a ser muy importante para determinar, como vamos a ver en la unidad 4, la rentabilidad o la pérdida o ganancia de la empresa. Si yo digo que mi capacidad de producción está por arriba o por abajo del mercado, va a impactar en mis ingresos y en mis egresos, ¿ok? Por eso es importante tener muy claro esa prácticamente lo que vamos a hacer, ¿ok? No nos vamos a detener en todo esto. Simple y sencillamente aquí lo que yo les quiero mencionar es que las necesidades y expectativas del mercado, nosotros hacemos diferentes fases en la investigación del estudio de mercados para poder determinar cuáles van a ser nuestros bienes o servicios que voy a realizar, ¿ok? Obviamente, este es un poco las fases del estudio de mercado de lo que vamos a nosotros hacer. Vamos a hacer metodología de muestreo, recopilación de datos, análisis de los datos, conclusiones e informes, seguimiento y monitoreo de los planos y luego descubrimiento, definición del problema, es lo que vamos a empezar. Pero nosotros vamos a empezar con estas dos partes, simplemente vamos a utilizar un par de metodologías para que ustedes hagan un estudio de mercado del bien o servicio que ustedes desean producir. Lo primero que tienen que hacer es identificar perfectamente quién es su cliente potencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué información necesitamos para el estudio de mercados? Necesitamos volúmenes de producción del área de influencia del proyecto, si hay importaciones o exportaciones y cuál es la variación de los precios. Cuando hablamos de volúmenes de producción, no solo estamos refiriendo a la cantidad de lo que se produce para el mercado, sino estamos hablando de cuáles también son los volúmenes de consumo de ese bien o servicio. Si estamos hablando del tomate otra vez como ejemplo, pues cuánto tomate se consume a nivel local. ¿Dónde creen que podamos encontrar nosotros esa información? ¿Dónde puedo averiguar yo sobre cuánto volumen de producción, cuánto se produce tomate y cuánto se consume de tomate en el estado de Yucatán? En el SIAP podría ser. ¿Y eso qué es? El Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera, algo así, no me acuerdo muy bien de las siglas. Ok. Hay un montón de documentos de la SAGARPA, de la Secretaría de Economía, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de una búsqueda en Internet del producto de nosotros, Rivers, entre ellos el que estás mencionando, definitivamente que sí. Y entonces yo puedo hacer, pero lo que me refiero es que yo puedo hacer una búsqueda, primero una búsqueda documental de estadísticas de cuánto se consume del tomate en los diferentes meses del año o en los últimos 20 años, cómo ha estado la demanda, en qué meses es cuando se demanda de mayor producción, en qué meses se demanda la menor producción, cómo varía el precio de este producto a lo largo del año o a lo largo de los diferentes años, etcétera. Entonces nosotros hacemos una búsqueda estadística. Estadística se refiere más que nada a la información numérica que exista en relación al producto o el bien que estoy yo procurando en fuentes de revisión bibliográfica. ¿Ok? Luego, nosotros tenemos que obviamente definir o segmentar el mercado de acuerdo a lo que estamos realizando, ya sea vamos a segmentar el mercado a través del estado civil o a través de la edad. Aquí está como ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje de gente que está en los diferentes rangos de edad? ¿Cuál es el estado civil en términos de porcentaje? Etcétera, etcétera. Y de esta manera, con estadísticas descriptivas en porcentajes, yo voy a poder ir determinando cuál es, a fin de cuentas, la información que yo voy a obtener, ¿correcto? Aquí simplemente estamos hablando de exportaciones de diferentes productos en 2009, en términos de costos, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a centrar en el mercado que a mí me interesa. A mí no me interesa hablar de un mercado mundial si mi intención o mi nivel de producción va a estar enfocado o mi misión y mi visión van a estar enfocadas a un producto o al cliente de manera local. Entonces, tendría que averiguar
quiénes están produciendo tomate, a qué precio están vendiendo. Voy a ir con compradores de tomate. El otro punto es hacerlo a través de estadísticas, ¿ok? Lo puedo hacer a través de calendarios, como está aquí, ya vieron ustedes la forma de calendarios. ¿En qué meses del año se determinan o se consumen los diferentes productos o específicamente el producto que yo estoy utilizando? ¿Se consume todo el año? ¿En qué volumen se utiliza? ¿De acuerdo? Cuando dejamos la parte estadística, y hablo de la parte estadística, no porque haya que hacer análisis o estudios de estadísticos, sino se refiere a la estadística descriptiva, simplemente en términos de porcentajes, en términos de cantidades. Entonces yo voy a poder tener una idea y un panorama de qué es lo que se está demandando. Cuando hablamos de información no estadística, ya no es una información numérica, hablamos de las especificaciones exigidas por el mercado, lo que les comentaba algo. ¿Qué especificaciones me está poniendo el mercado? En el caso del tomate otra vez, con fertilizantes o sin fertilizantes, o es independiente, que sea orgánico, que no sea orgánico, que tenga ciertas características en empaques de cuántos gramajes le voy a poner, empaque de qué tipo voy a necesitar. Si esas son exigencias del mercado, yo tengo que ser capaz de determinarlas durante mi estudio del mercado. Porque si no, yo voy a sacar a producir tomates en bolsas de 5 kilos y van a ser demasiadas para la cantidad de tomates que está comprando los clientes. ¿De acuerdo? También tengo que tomar en cuenta cuáles son las normas técnicas de calidad nacionales o internacionales que no vayan en contra de lo que yo vaya a aportar a un mercado. Si a fin de cuentas existen unas normas que tengo que seguir, no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, eso ocurre mucho en los animales cuando se desparasitan o se vacunan, que no puedes vender esos animales hasta que hayan pasado al menos 14 o 20 días después de haber recibido su última vacuna. En el caso de las frutas y hortalizas, corrígeme Jorge, pero también aplica para algunos herbicidas que no deberías de vender esos productos si no han pasado X número de días de haber aplicado los herbicidas, por mucho que laves las frutas y hortalizas. Sí, es correcto, Humberto. Se cumplen las normas de inocuidad y sanidad de la fruta cosechada, para el cual se llenan bitácoras también de las fechas de aplicación a la fecha de cosecha, ¿no? Los límites permitidos en cuanto a tiempos para poder hacer la cosecha de la fruta. Correcto. Entonces, a eso se refiere con la parte de las especificaciones técnicas del mercado. ¿Okay? Otro ejemplo es la distribución geográfica del mercado. ¿Dónde está el mercado principal de este producto que yo estoy proveyendo? Si yo lo produzco en Mérida y se consume hasta Quintana Roo o Campeche, lo tengo que identificar para poder ver de qué manera lo voy a comercializar hacia ese lugar. ¿Okay? Entonces, ¿dónde se está consumiendo? De esto ya lo hablamos, de qué forma es la presentación del producto, todas son las especificaciones que requiere el mercado. Los canales de distribución es otra forma de determinar, es otra de las respuestas que tengo que contestar en el estudio de mercado. ¿Okay? El estudio de mercado me está diciendo si lo voy a comercializar, como comentamos hace rato, a través de Amazon, o voy a ir directamente a los fines de semana a un mercado local que voy a poner un puesto para que se pueda vender de esa manera, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en el mercado, y se me fue el nombre ahorita, este mercado que se ponía en el Colón, allá por la Plaza de Toros, que creo que ahorita ya cambió su lugar allá por el CUM. No es un mercado orgánico. ¿Slow food? El slow food, ese slow food se llama. ¿Han estado ustedes alguna vez ahí? Sí, como visitante yo. Ok. Entonces, ese es un mercado muy específico en el cual el único canal de distribución es que tú vayas, solicites ingresar o poner un puesto en ese lugar, te lo autoricen y vayas y entonces pongas tu stand y únicamente vas a poder vender tu producto en ese stand a esa clientela en particular, que es lo que se pone los sábados o todos sábados y domingos. ¿Ok? Entonces no lo puedo vender todos los días, solo lo voy a poder vender sábados y domingos si esa es mi clientela, porque es una clientela muy especial o muy específica.
más específica que especial. Mi producto no lo voy a vender a otra gente porque está determinado para esa clientela. ¿Ok? Entonces, no es que yo lo pueda poner solo los sábados allá. Y si es un producto genérico, pues a lo mejor sí puedo estar los sábados allá y el resto de la semana en algún otro lado, o vendérselo a alguien, o ver de qué manera va a ser mi canal de distribución. Y todo eso lo tengo que determinar en el estudio del mercado. ¿Ok? Aquí ya lo comentamos igual, cuáles son las características y la calidad del producto que se está demandando en el mercado, ya sea fabricado localmente o importados. Lo que importa es que yo conozca y yo sepa cuáles son las características que tiene el producto que está demandando la gente. Las puedo cumplir, entonces puede ser que yo pueda entender en ese sentido. ¿Ok? Otro punto importante, yo tengo que identificar y localizar a quiénes van a ser mis competidores para que yo pueda saber finalmente contra quién puedo competir y cuál es la calidad del producto que está poniendo mi competencia. Si yo no sé quién me puede quitar parte del pastel que me voy a comer, pues simple y sencillamente sería muy inocente pensar que todo el mercado yo lo voy a poder cubrir y primero van a comprar a mí y no van a comprar a otro, ¿correcto? Entonces, simple y sencillamente es importante que yo sepa quiénes son los que están produciendo el mismo producto que yo y yo pueda saber cuáles son las ventajas o desventajas que tienen comparadas con mi propio producto. Porque a fin de cuentas, yo tengo que averiguar o cuáles son las necesidades de que un cliente venga y me compre a mí y no me compre al vecino o no le compre a otro que está proveyendo. Tengo que tener alguna diferenciación en el producto, ¿de acuerdo? La otra pregunta es en relación a los volúmenes de producción y precios de venta. ¿Cuánto realmente puedo yo producir? ¿Cuánto se está demandando en el mercado? ¿Y cuáles son los precios que está demandando el mercado en este sentido? ¿Ok? ¿Qué tecnología de producción están utilizando ustedes para producir ese producto? Es importante determinarlo porque la tecnología va a estar relacionada con el precio. Puede ser que la tecnología me haga producir más y en teoría puede ser que sea de un menor precio el producto, aunque la tecnología sea cara, pero por los volúmenes de producción, pues puede ser que sea mejor que producirlo con alguna otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente, esta es la capacidad económica y fuentes de financiamiento que ustedes tienen como empresa para poder producir sus productos. Déjame llegar a la parte de la segmentación del mercado. Aquí damos una definición, dice, desde el punto de vista del mercado, un bien, un producto, ya hablamos que es un bien o servicio, tiene un significado o tiene un valor relevante en función de los beneficios que el cliente pueda obtener de él, ¿ok? Si tú me estás vendiendo algo que realmente no me va a dar a mí como cliente ningún beneficio, pues simple y sencillamente el producto no va a tener ningún valor en el mercado. Va a ser un producto que no va a estar demandado y va a ser un producto que a fin de cuentas, por muy bueno que esté, no recibe ningún beneficio al cliente. Y por lo tanto, pues no funciona de alguna manera. ¿Okay? No nos vamos a ver en el consumidor. Los factores que influyen en el mercado de consumo. Esto es muy importante. Uno de ellos es el factor cultural. El factor cultural tiene mucho que ver con el consumo. ¿Por qué creen que esto sea? Yo puedo vender cochinita a todos lados. No, ¿Por qué no? porque regularmente aquí se acostumbra a comer lo que es la cochinita, en específico los domingos, por ejemplo. Igual entra en cuestiones de la miel. Aquí en Yucatán no se acostumbra a comer regular miel, aunque somos grandes productores. Pero en otros estados podemos ver la incidencia de que sí compran más miel, pero porque tienen esa cultura de consumir más miel. Correcto. Desde el punto de vista cultural, cada quien tiene sus usos y costumbres. Y obviamente yo no puedo vender un producto que no está culturalmente aceptado en otro lado.
Y bien por ese el ejemplo. Por ejemplo, el lechón. El lechón generalmente es muy raro conseguirlo en días que no sea sábados o domingos, sobre todo domingos. La cochinita, pues bueno, ya la conseguimos un poquito más entre semana, pero es muy difícil que encontremos lechón entre semana, ¿ok? La cultura nos dice que el lechón lo tenemos que comer los domingos. Incluso nos dice culturalmente que el lechón no se come en otros lados porque no tienen esa cultura, ¿ok? Entonces, nuestro producto que nosotros estemos ofreciendo, tenemos que tener en cuenta estos limitantes o estos factores más que limitantes que van a influir en el mercado de consumo. Yo puedo producir un montón de berenjenas, pero no hay la costumbre de que se coma berenjena en Yucatán. Entonces, por muy bien que yo produzca, por muy buen de precio que yo tenga, por muy buen estudio de mercado que yo realice, simple y sencillamente no estoy tomando en cuenta los limitantes de este caso, ¿ok? Estamos hablando de, primero, un enfoque cultural. Luego, un entorno de clase social. ¿A qué se refiere? ¿Qué se entiende por eso? Podría ser, no, igual no sé si estoy bien, pero algo como si son ricos, pobres, algo como un estatus económico o algo así. Sí, pero más que rico o pobre, hablamos de clase social, que tiene que ver un poco con el ingreso. A mí en lo particular no me gusta usar el término ricos y pobres, sino simplemente la diferencia es a qué clase social o qué nivel educativo tienes, que tiene que ver con la clase social. Pero no lo veamos desde el punto de vista rico o pobre, sino veamos desde el punto de vista de mercado. Como no tenemos el mismo poder adquisitivo todos, unos podemos comprar unas cosas y otros. Entonces, un factor que va a influenciar en mi estudio de mercados es precisamente la clase social. Como dices, los de mayor poder adquisitivo a lo mejor compran un tipo de productos y los de menor poder adquisitivo compramos otro tipo de productos. Por ejemplo, un coche. Los que tienen mayor poder adquisitivo, pues a lo mejor se van a comprar coches más caros o coches más lujosos o coches más confortables. Y los que menos tenemos, pues nos vamos a comprar un coche que nos lleve a todos lados, pero que sea cómodo a fin de cuentas, que es lo que importa. ¿Ok? Entonces, si no tomo en cuenta yo en dónde estoy enfocando mi producción y cuál va a ser mi sector de mercado, pues no voy a poder complacer a todos los sectores sociales y por lo tanto es otro factor que va a influenciar dentro de lo que yo pueda obtener de alguna manera. ¿Sí está claro? Y la O sea, clase social, dime. es como si fuera el nicho en el que me voy a dedicar. El nicho de mercado en el cual vas a tener acceso, pero mi producto lo van a poder comprar las de poder y menor adquisitivo, ¿ok? Pero también van a poder comprar otro tipo de productos. Pero no se refiere solo a la parte económica, sino se refiere también al nicho, como tú mencionas, a cuál es mi nicho de mercado. Mi nicho de mercado es solo para mujeres, es solo para hombres, es para todos, es un nicho de cierta edad, ¿no? Yo no puedo vender juguetes a personas adultas. Aunque el adulto lo va a terminar comprando y pagando, el nicho de mercado son personas infantes, son niños, ¿ok? Entonces mi estudio de mercado lo tengo que centrar en los niños. Si el producto que yo tengo y estoy produciendo es un producto orgánico, pues no va a ser todo la cliente, todos los que compran verduras, mis clientes, sino es un mercado muy reducido, están convencidos de que van a necesitar comprar productos de manera orgánica. Entonces tengo que hacer mi estudio de mercado enfocado en ese nicho de mercado. A eso se refiere con aspectos también de clase social. Y como dice aquí, no solo es el ingreso, simple y sencillamente la clase social está determinada por cuál es tu ocupación, que hasta cierto punto puede estar relacionado ingreso-ocupación, con tu educación, con tu riqueza, con dónde vives, en qué estrato social te mueves, quiénes son tus ¿cómo se llama? Tus cohortes, tus compañeros. Entonces no es nada más cuestión económica como creo que mencionaba Eric en un principio, ¿no? Las influencias interpersonales, eso es muy importante, nada más aquí se refiere a lo que viene a ser las recomendaciones.
El consumidor debe recibir influencias de amigos y colegas y de esa manera te dejas influenciar de que vas a comprar un producto mejor que el otro, ¿ok? ¿Cuáles son los usos y costumbres familiares para poder comprar un producto? No compres en el supermercado, compra mejor con el cliente fulano de tal, fulanito de tal siempre ha sido mi marchante, él siempre me ha sido el proveedor, me da buen precio, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Entonces, todos esos factores son los que van a importar para el estudio de mercado. El otro que les estaba comentando de manera adelantada es muy importante, es la segmentación del mercado. La segmentación del mercado consiste en definir cuál va a ser el grupo que tiene características homogéneas que están identificados con el producto que yo estoy vendiendo. Ya les decía, si es un producto enfocado a mujeres, si es un producto enfocado a hombres, si es un producto enfocado a niños, si es un producto solo a amas de casa, si es un producto que yo voy a vender a los supermercados, entonces no van a tener las condiciones porque a lo mejor necesitan empaques diferentes a los del cliente. Entonces, yo tengo que definir quiénes son mis clientes potenciales segmentando el mercado para que yo pueda hacer mi estudio de mercado. En personas de qué edad, si son amas de casa, no importa si son hombres o mujeres que vayan al mercado, pero a lo mejor no van a ser personas menores de 18 años, a lo mejor voy a entrevistar solo personas que van de 18 a 50 o a 60 años, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que definir cuál es ese mercado que estoy identificando para poderles vender mi producto. ¿Ok? La segmentación del mercado me va a permitir conocer de manera precisa cuáles son esas características, cuáles son las características que prefiere el consumidor, y voy a poner menor esfuerzo en la distribución física del producto porque ya sé el producto hacia quién va a ir enfocado, ¿ok? Y por lo tanto, pues voy a tener menos costos de distribución porque sé a dónde voy a tener que ir a llevar mi producto. Y no voy a poner simplemente un producto en ningún lado. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para segmentar el mercado? Tenemos criterios geográficos, en dónde está localizada la clientela, que va a estar determinando mi producto, ya sea en regiones, en ciudades, en localidades, en mercados, en supermercados, etcétera. Y yo puedo segmentar mi mercado por límites geográficos, ¿ok? En la zona norte, en la zona sur, fuera de Mérida o dentro de Mérida, en el centro o más macro en diferentes localidades, ¿ok? Demográfico se refiere a edad, sexo, ingresos, dónde vive, en qué parte de la ciudad está viviendo, si es toda la ciudad o solo el norte o solo el sur, estas cuestiones demográficos, ¿ok? Psicográficos se refiere a clase social o estilo de vida, y esto estamos hablando de a quiénes son. Todas estas características están enfocándose a mis clientes. Yo lo puedo segmentar el mercado de acuerdo a estos diferentes criterios y me van a ayudar a mí a definir en quiénes voy a enfocar mi estudio de mercados. Si hablamos de clases sociales, en los de mayor adquisición, en los que viven en el norte, en los que van a los supermercados, o en los que van a los mercados, o en los que van a los poblados a comprar. Entonces, para que yo sepa cuál es el consumo de mi producto en ese entorno o en ese espacio que se está dando. ¿Ok? La segmentación del mercado es simplemente la segmentación de un mercado en diferentes unidades geográficas, estados, ciudad, pero esta es simplemente la segmentación geográfica. Estamos hablando de una localización. La segmentación, bueno, ya lo vimos, la segmentación demográfica habla de dividir el mercado en grupos, ya sea en edad, en género, en tamaño de familia, en tipos de ingreso, en dónde, cuál es su ocupación, dónde estudia. Esto habla de la segmentación demográfica, ¿ok? Y la segmentación psicográfica habla simplemente de cuál es la que estamos nosotros hablando, de la que mencionábamos aquí, que tiene que ver con clases sociales y estilo de vidas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Por mi parte, no, profe. No, profe, para nada. Ok. El mercado, lo que vamos a utilizar es prácticamente, habla de las 4 P's, porque hablamos de determinar la cantidad de producto que está demandando y que podemos producir. Vamos a determinar la cantidad
del precio que nosotros están comprando el producto y vamos a determinar el precio que vamos a vender. Cuando habla de plaza, estamos hablando en dónde vamos a posicionar nosotros nuestro producto. Y cuando hablamos de promoción, estamos hablando de qué herramientas o qué actividades voy a realizar para poder promover el producto que estoy vendiendo. A veces hacemos ofertas, a veces hacemos rifas, a veces hacemos diferentes mecanismos que me vayan a mí a promocionar el bien o servicio que yo estoy realizando. ¿Ok? En la compra de tanta cantidad de kilos, tiene usted derecho a tal cosa. Entonces, simplemente hablo de diferentes opciones de realizar la promoción del producto. Déjame ver, porque aquí abajo a lo que quiero entrar, dame un segundo, porque lo que quiero, más teoría, porque esta presentación la voy a subir a la página para que ustedes puedan revisarla. Lo que quiero que entremos es a la parte de cómo vamos nosotros a realizar el estudio de mercado, ¿ok? Bueno, vamos a terminar de ver ahorita la parte de estas 4 P's, que es el producto y servicio. Dice, ¿cuáles son los beneficios que la empresa o el producto van a generar a los principales clientes? Es lo que ustedes quieren determinar. Como producto, el tomate, ¿qué beneficio le va a brindar al cliente? Obviamente le va a brindar un alimento de manera natural, etcétera, etcétera, ¿ok? El precio, ¿en qué precio se va a ofrecer el producto o el servicio? ¿Y cuánto influye el precio en la decisión de compra de los posibles clientes? Si en teoría los clientes están comprando por lo general el tomate a cierta cantidad y yo lo estoy vendiendo más caro, pues es obvio que a lo mejor no lo van a comprar o simple y sencillamente lo van a ¿cómo se llama? A vender en menos cantidad. ¿Ok? La plaza se refiere a en qué lugar se va a vender el producto, ya lo habíamos comentado de alguna manera, si voy a ir a un mercado local específico que sea un mercado vegano, o si voy a ir al supermercado, o voy a estar recorriendo los mercados en los diferentes lugares, o lo voy a determinar, lo voy a proporcionar a través de una plataforma. Todo esto lo tengo que determinar en la promoción, de qué manera van a dar a conocer el bien o el servicio, de tal manera que los clientes potenciales se enteren de que existe el producto y deseen comprarlo, ¿ok? Lo voy a anunciar en la radio, lo voy a anunciar en internet, voy a hacer TikToks con el producto, etcétera, etcétera. Pero déjame buscar, más allá de todos los demás, el análisis FODA no lo vamos a ver, eso ya lo vimos, sino quiero entrar a la parte de la metodología de dónde entrar, que creo que no está en esta presentación, de cómo van ustedes a realizar el estudio de mercado. Bien, una de las principales, bueno, mientras hablo de esa presentación, esto tiene que ver con el análisis FODA, no va aquí. Esto era para otra cosa. Bien, ¿tienen alguna pregunta mientras tanto? De mi parte, no. Todo claro. Ok. Ok. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que puedan hacer un estudio de mercado? Encuesta. Exacto. Una de las mejores formas es a través de una encuesta. ¿Ok? Hasta nos quedan. ¿Qué tendríamos que hacer para realizar una encuesta? Entonces, lo que necesito que hagan es que entonces ustedes piensen qué tenemos que considerar para realizar una encuesta en un estudio de mercado, ¿ok? Porque es lo que veríamos la siguiente clase para que entonces ustedes puedan realizar
el estudio de mercado de su empresa de producción. Nada más ahorita, como lluvia de ideas, que tendríamos que considerar para el estudio de mercado en una encuesta. ¿Qué tendríamos que definir primero? Primero, las preguntas que se van a hacer, que sean preguntas que no sean abiertas para que sea más exacta el resultado que queremos. Okay. Preguntas que no sean abiertas, pero antes de definir las preguntas, ¿qué necesitamos saber? Generar, ¿A quién va a digamos, como generar una base de datos, nombre, o bueno, no eso sé. sería parte de la información del cuestionario, Naraí. ¿A quién va a estar dirigido? ¿A quién va a estar dirigido? ¿Cuál va a ser mi sector o cuál va a ser mi nicho de mercado en el cual yo voy a dirigir mis preguntas? Porque no es lo mismo que yo elabore preguntas para un supermercado que para un cliente. No es lo mismo que yo elabore preguntas para un hombre que para una mujer. No es lo mismo que yo elabore preguntas para un niño que para una ama de casa. Entonces, si no defino a quién está enfocado, cuál es el nicho de mercado que está enfocado mi bien o producto y servicio, pues la pregunta que yo haga podrá ser una pregunta al aire y no me va a responder absolutamente nada del estudio de mercado. ¿Sí está claro? Sí, queda claro. Bueno, entonces lo que tienen ustedes que pensar es el bien o producto que ustedes vayan a producir. Algunos de ustedes iban a producir, digamos, asesorías a los apicultores, otros iban a producir tomate, otros iban a producir chile, en fin, lo que hayan definido en su proyecto que están realizando, piensen cuál es su nicho de mercado para que luego podamos pensar en las preguntas que vamos a hacer en un cuestionario para realizar esa información, ¿correcto? Sí, correcto. Tengo aquí una consulta. Dime, Aquí a ver. con Johnny, nosotros ya hicimos una encuesta dirigido justamente a nuestro grupo de colaboradores, digamos, y personas que van a estar dentro de nuestro proyecto. Más que nada Okay. para conocer podría decirse que es el mercado, pero pues es como para conocer a las personas más que nada. No sé si gusta, le puedo mostrar, le puedo compartir mi pantalla. Tengo aquí lo que es el desarrollo pues de esta encuesta. Sí, compártela para ver, pero esta encuesta, independientemente de verla y comentarla, no está específica en determinar el volumen del mercado y el precio de productos. A lo mejor sí está enfocada en determinar las necesidades de los productores, Sí, exacto. ¿ok? Pero en base a esas necesidades, pues obviamente tú tienes que armar el producto que les vas a vender, o en este caso la asesoría que les vas a vender. Exacto. Entonces, sí es buena y sí funciona, definitivamente, pero es una encuesta, digamos que con otro objetivo que no necesariamente es determinar los volúmenes y precios del mercado, ¿ok? Pero muéstramela nada más un momento, de tomo si quieres, mándala a mi correo para que yo revise y sobre eso vamos hablando la siguiente clase que sería el viernes. Sí, estaría perfecto para ver en qué podemos mejorar de esta. De todos modos, yo creo que hay que completarla, porque ahí no estás hablando de volúmenes de producción, no estás hablando de en qué precio te pagarían por los servicios, etcétera, etcétera. Sí, entonces lo comparto, ¿qué? Sí, compártelo, lo que pasa es que nos quedan 5 o 10 minutos de clase, entonces compártelas para ver alguna idea de lo que estás comentando y nos sirve para comentarlo de manera general. Ok. ¿Y qué tal? ¿Ya se está viendo? Bueno. Sí. Pues ahí está, aquí tenemos la parte de generar, por ejemplo, la base de datos que comentaba, conocer lo que es la ocupación. Aquí en la ocupación hay unas personas que le puse poner otra y pusieron a lo que se dedica, ¿no? Su dirección exactamente, experiencia en producción, por ejemplo, muy buena, mala, regular, sin experiencia. Mis perspectivas sobre este proyecto, aquí es para que ellos nos compartan sus perspectivas
sus objetivos a lograr en este proyecto. Aquí ellos ya tienen ya saben a qué se va a dedicar este proyecto, en qué puedo aportar, por ejemplo, en qué puedo aportar al proyecto, qué tienen, las necesidades básicas para producir, tal vez, algo que se le dificulte a la persona, por ejemplo, y preguntas y sugerencias. Sí, esa es realmente. Está bien, mira, efectivamente, lo que ustedes hicieron acá es que es correcto en términos de conocer un poco a los integrantes del equipo, y como me mencionabas, el objetivo de esta encuesta era conocer a los integrantes del grupo. Sí. Está enfocado en ese sentido. Cuando hablamos de la parte de mercado, del estudio de mercados, lo que vamos a hacer una encuesta muy similar a la que tú tienes acá, pero con preguntas cerradas hasta cierto punto, como estas primeras que tienes. Solo le des opciones de contestar 4 o 5 cosas, ¿ok? Porque si no, luego es prácticamente imposible de evaluarlas cuando todo el mundo te va a contestar a las preguntas abiertas lo que quieras, ¿no? Sí. Por ejemplo, ponte hasta el final. Creo que tenías, a manera un poco de broma y de realidad, tenías una pregunta que dice, algo que se me dificulte, ¿no? Yo te puedo poner a entender a mi mujer. Yo te puedo poner manejar, que no tiene nada que ver con lo del grupo, pero al ser una pregunta abierta, das la probabilidad de que te contesten un montón de cosas. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Generalmente son preguntas cerradas, ¿ok? Ahí, por ejemplo, tenías una arriba que dice, ¿qué es lo que yo puedo aportar al proyecto o algo así, ¿no? Sí. En este sentido, pues ahí te pueden poner un montón de cosas. A ti lo que te interesa en términos de proyecto es que me puedan aportar, por ejemplo, tiempo, mano de obra, dinero, asesoría, conocimientos, no sé, como que poner 4 o 5 y tenga que decir alguna de esas o manejar la opción de otro y que pongan lo que quieran. Pero generalmente tratas de hacer preguntas que te den las respuestas de lo que tú vas a necesitar. Porque el otro te va a decir, pues, ¿qué te puedo dar yo? Pues te puedo dar mi superficie, ¿no? Dirigir sus respuestas, ¿no? Exacto. Entonces, esta encuesta está muy bien, pero esta encuesta está enfocada en conocer al grupo y conocer con qué están participando o qué pueden aportar. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Cada uno puede tener un objetivo diferente. ¿Me explico? Entonces, habría que centrarlos de alguna manera, decir, teniendo en cuenta que el objetivo es tratar la producción colectiva entre todos, no sé qué piensas, cómo piensas participar, o habría que pensar en ese tipo de preguntas. Pero insisto, estas preguntas abiertas no están mal, porque lo que tú quieres es conocer a la gente y no vas a trabajar con aspectos de estadística para saber qué porcentaje hizo y qué porcentaje no hizo tal cosa, ¿correcto? Pero eso lo vemos el viernes en la clase, hacemos las encuestas y vemos cómo lo vamos a manejar para que ustedes hagan su estudio de mercados de su bien o servicio que van a producir. Perfecto. Muy bien, muchachos. Si no tienen preguntas, y no sé si tiene algún comentario Jorge, si no, pues nos veríamos el viernes igual a la 1:30 a estas horas. Pues solamente con respecto al ejemplo que pone Eric, creo que más va enfocado al diagnóstico del grupo, ¿no? El diagnóstico participativo del grupo, a conocer qué es lo que pueden aportar, qué es lo que hacen, qué experiencia tienen en la producción. No es un estudio de mercado. Un estudio de mercado tiene que iniciar con un objetivo, a qué vas a estudiar, ¿no? La demanda, la oferta, el cliente, la segmentación, y a partir de ello, pues definir ya bien el producto que comenta el maestro Humberto y comenzar a desarrollar y formular las preguntas cerradas y concretas para conocer la preferencia de X producto o servicio, ¿no? Pues nada, solamente el viernes entonces se concluye con este tema, o más que se concluye, se continúa y se les dejaría el trabajo, ¿no? Para realizar. Correcto. Muy bien. Muy bien, Pues muchachos, nos vemos. Gracias, cuídense. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, profe.